Hola, bienvenidos a este su programa Aquí y Ahora con Francis Cohen. Tenemos a una súper invitada, la sanadora bioenergética Rosita Steiner. Bienvenida, Rosita. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por invitarme. De verdad amo tu trabajo, amo lo que estás haciendo para crear conciencia, que es mi tema preferido. Así que muchísimas gracias y bienvenidos todos. Esperemos poder ilustrar un poquito más de lo que hacemos en este sentido de permitirnos ayudar y transformar la vida de los demás. Gracias, Rosita. Ahora sí, platícanos un poquito cómo llegaste a encontrar tu misión como sanadora. Encontrar la misión como sanadora es muy sencillo o muy complejo. Yo creo que todos tenemos despertares. Yo tuve la suerte de crecer en un entorno, en una casa que en su momento la llamaban los Locos Adams. Estás hablando de hace muchos años. Y es porque todo lo que no era tangible, todo lo que la gente no solía conocer, se vivía en mi casa. En mi casa se vivía lo invisible. Y había un tema muy particular que era crecimiento y desarrollo humano, es decir, todo el tiempo tratar de validar que hay más. Y ese contenido de que hay más es algo que despertó en mí un proceso intuitivo desde temprana edad. Yo percibía y sentía muchas cosas, inclusive jugaba mucho con seres imaginarios que mis padres claramente validaron. Fue bien importante la validación de lo invisible, porque lo que solemos hacer es truncar justamente esa visión. A la hora de irme desarrollando en ese sentido, me entrenaron mis padres, sobre todo mi padre siendo médico sanador, metafísico y escatólogo, me empieza a entrenar en una línea poco convencional. Entonces podríamos decir que yo viví una doble vida y no había salido del closet, como hoy se acostumbra a decir presente. Pero esta doble vida era muy difícil. ¿Por qué? Porque entender la realidad humana, lo que realmente representa el ser humano, no era lo que vivíamos convencionalmente. Yo tenía la estructura de la materia, cómo había que vestirse, cómo había que comportarse, pero internamente sabía que éramos mucho más de lo que estábamos proyectando a través de la fisicalidad. Entonces, la fisicalidad era limitada para mí. En casa no había ese estímulo del tener, sino el verdadero estímulo era el ser. Esa capacidad me encaminó a mi propia investigación y hasta los 20 años podría decir que me dediqué a ser un ser espiritual. Y un ser espiritual quiere decir que la prioridad estaba en el espíritu y no en la fisicalidad. Vienen eventos de vida, viene el matrimonio y decido experimentarme ahora en un plano más físico y entro a la materia, lo que yo llamo la materia. Y la materia es el convencionalismo de la esposa casada, las estructuras, los lineamientos, pero no me va tan bien. Y me empiezo a enfermar, y me empiezo a enfermar, y me empiezo a enfermar, y aparece la primera cirugía, y después la segunda cirugía, me operan de la matriz, me operan de una rodilla que habla de mucha contención y sostenimiento, la matriz de lo que genera, de lo que gesta, y yo pierdo mi capacidad de gestar. Y me quiero olvidar de mi relación con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque no era fácil, porque era sutil, porque hacerle a las personas identificar que había más era muy complicado. Era mucho más fácil mover un vaso de la derecha a la izquierda y que todo el mundo lo pudiera ver. Perdón, ¿cómo escoges a tu esposo? ¿Desde tu parte espiritual ves en él algo parecido a este desarrollo que has tenido tú? Podría decir que es totalmente espiritual. De hecho, si creemos en el apoyo de seres de luz, ahí es donde yo diría que todo se conjugó para que así sucediera. Mi esposo y yo nos conocemos de toda la vida, crecimos de alguna manera juntos, y sin embargo nunca había florecido la relación de romance. Éramos muy amigos, pero un día, realmente un día caminando, sentí el impacto de lo que representa amor. Yo sí fui flechada por Cupido, una persona que conoces, cómo en un instante te puede cambiar ese conocimiento. Yo sentí esa llamada, fue una llamada espiritual. Él verdaderamente representa mucho de mi tierra, yo soy espíritu, él es tierra, y entonces se conjuga muy bien la fisicalidad con la espiritualidad. Sí es un llamado espiritual, pero él representa lo que se aterriza, lo que se ve, lo que es tangible. Entonces empezamos esa conjunción, ese balance.
Sin embargo, yo me introduzco un poquito más a su mundo, que es un mundo de manifestación de la materia, y empiezo a perder mucho de mis cualidades y me empiezo a olvidar de quién soy. Y empiezo a olvidar que yo tengo facultades y que yo puedo ver y sentir más allá de lo convencional. No te cierras. Me cierro. Para poder sobrevivir en ese mundo en el que Exactamente. te comprometes. En un mundo que además nos ve raros, porque hasta la fecha, aunque ya está abierta la alternancia, seguimos en esa búsqueda de validar y hacer tangible nuestro trabajo. Es un trabajo diario y mucho más aceptado en tiempos presentes. La alternancia hoy, afortunadamente, y buscado. Ya, por supuesto, mucho más buscado. Claro. Pero no era así, y tengo uno de los eventos críticos, esas catarsis que tiene el ser humano, y tengo un despertar. Y el despertar viene porque yo casi en un determinado momento estuve a punto de ahogarme en un evento muy lindo, en una convivencia familiar. Me echo al mar y se me olvida nadar. De la nada. Pues de la nada no. De la nada no existe absolutamente nada. Yo ya me había ahogado en guardar mi verdadera esencia. Yo ya no era quien yo tenía que ser. Pero mira qué metafórico. Súper metafórico, y es el principio de un renacimiento. Ahí es donde empiezo a entender la responsabilidad que conlleva tener herramientas o dones. Y me entreno, y esa es la parte linda. Yo crecí siendo quien soy, como un ser intuitivo, pero yo no sabía que había herramientas y lineamientos. Entonces me podría atrever a decir que era como un árbol torcido, que sabía pero sin saber por qué sabía. Y empiezo a entender por qué entrenaste. Tengo la suerte de ser asesorada para un trabajo terapéutico, y cuando llego a terapia, lo primero que se me dice, para que veamos la espiritualidad cómo se conjuga con la fisicalidad, que es: yo busco, pero lo espiritual me encuentra, abro la puerta. Yo no sé que esta persona es una sanadora, yo conozco nada más su fase terapéutica, y me dice: bienvenida, ya estás lista para entrenarte. Desconozco a qué se refiere, mi alma sí lo escucha, y en ese momento siento un vibrar interno muy importante, que es un llamado. Y me dice que tengo dones, que tengo capacidades, pero que nunca me pude relacionar exactamente con ellas, porque era mucho para una etapa quizás juvenil, para una responsabilidad que no sabía yo que tenía que tomar, y es cuando se despierta ese verdadero sentido del don, que es una responsabilidad. Uno puede nacer con atributos, pero los atributos se empiezan a manifestar o se vuelven más sólidos en medida que uno acepta o se acepta. Entonces la aceptación es muy importante para cualquier sanador, empezar por validar quién es uno. Empieza un trabajo en el cual ella me invita, un entrenamiento de varios años, y ese entrenamiento me da las herramientas para ser más contundente, más sólido, más visible y más tangible mi trabajo. Y este trabajo ya tiene pues una práctica de 18 años, y es un tiempo, pero cada vez me asombro más, y es algo que agradezco mucho, que no he perdido esa capacidad de asombro. Y empiezo a partir de esto a entender el concepto que se manejaba en casa: hay más, hay más. Sí, qué belleza, Rosita, y qué suerte. No sé si se cree en la suerte, en la sanación, o que estar en el momento, aquí y ahora, en la conciencia de poder estar conectada contigo mismo y escuchar tu necesidad, porque no tuviste otra. Literal, te ahogaste. Y es lo que creo que nos pasa, que es cuando la gente llega a ti con esa desesperación, con esa necesidad, como dices, de hay más, necesito más, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente llega a tu espacio con esas ganas de estar mejor, de mejorar su calidad de vida? ¿Cómo haces la sanación? ¿Cuáles son los objetivos de la sanación? Es muy linda tu pregunta, pero la realidad es que va más allá.
Hay gente que no nada más viene porque ya no le resuelve la vida, o más bien ya no nos resuelve el médico o el terapeuta en nuestra vida, sino tenemos una necesidad mayor. Llega también gente que viene bien y viene nada más en una línea de autodescubrimiento, y eso también es muy bello. Hay que entender que la sanación no solamente se da a la gente que tiene un problema, sino a la gente que cree en sí mismo, que cree en la capacidad de poder ser mejor individuo. Entonces, cómo se factura o cómo se llega a consulta es muy interesante, es muy variado, pero la mayor parte de la gente viene con un tema. Y el tema es cómo aprender a soltar. ¿Por qué? Porque en lo colectivo nosotros somos aprendizaje, y los aprendizajes muchas veces se convierten en nuestro formato, pero no necesariamente son nuestros. Muchas veces ese formato le pertenece a alguien más, le pertenece a una estructura, a un dogma, a un paradigma, a un valor, que nosotros con el tiempo nos vamos habituando a ellos, pero no necesariamente son nuestros. Entonces todo empieza de la pregunta, ¿esto es mío? Claro, ¿de dónde son estas creencias? Y más que nada, ¿me sirven estas creencias para tener una buena calidad de vida o no me sirven estas creencias? Por supuesto. ¿Y qué puedo hacer para quitármelas? Nada más que quitármelas se convierte en algo muy complicado. Porque todo el mundo tiene la primera intención, que es quitarse lo que no nos gusta, pero ¿dónde está? Y esa es la parte más linda del sanador. El sanador tiene que tener la virtud o tiene que tener la cualidad de ser muy intuitivo. Y ser muy intuitivo tiene que ver con diferentes formatos. Hay sanadores que ven, hay sanadores que sienten, hay sanadores que escuchan. ¿Cuál es tu formato, Rosita? Mi capacidad básica es poder ver y sentir. En la visión hay una información muy clara de las personas que suelen venir conmigo. Yo los veo en radiografía o en escaneo, no veo a la persona, veo al alma. Y el alma tiene una manifestación y se manifiesta a través de lo que conocemos como el campo áurico o el campo energético. El campo áurico muchas veces se ha deformado la creencia, vemos muchas películas en relación al campo áurico, a veces se vuelven hasta fantasmagóricas, no es así. El campo áurico es un entretejido, es una relación de procesos humanos. Entonces lo primero que empieza el sanador a ver por qué llega un paciente es la parte de procesos humanos, cómo está interrelacionándose. Nosotros somos pensamiento y somos sentimiento y somos voluntad y somos amor, y todo eso son hilos sutiles que aunque nosotros no los percibimos, el sanador sí los detecta. La visión puede ser muy sencilla, como muchos me preguntan qué color soy, o puede ser muy compleja, cómo se interrelacionan los procesos, cómo vamos interconectando la mente al pensamiento, a la voluntad, y qué desarrollo tiene y qué conciencia tiene también en la fisicalidad, porque el cuerpo físico es muy importante, es el intérprete de esos procesos. Claro. Empieza por esa lectura y muchas veces no es suficiente. En la parte de sentir es contundente, y esa es una parte mucho más confrontativa, porque muchas veces el sanador está sintiendo lo que la persona debería de tener conciencia de sentir, pero que lo niega. Entonces nuestro trabajo es muy elaborado, porque tenemos que empezar a sensibilizar a la persona de qué es lo que está percibiendo y sintiendo, que ha venido ignorando y que pertenece muchas veces a esos tabús que estamos hablando, a esos acuerdos de sostener nuestra fuerza, no validar que somos débiles, no mostrar nuestras creencias que nos limitan de alguna manera y que nos alejan de poder vivir la vida en ese goce y en esa libertad que nos llevan a vivir esa vida del deber ser con esas ideas y esos juicios que a veces ni siquiera son nuestros, que tienen que ver con que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con la herencia, que tienen que ver con lo que nos han dado, y tú de alguna manera nos ayudas o ayudas como a ir limpiando para poder vivir con menos juicio, más en armonía, más en de alguna manera en libertad. En libertad y en equilibrio, y una de las cosas más importantes es la liberación de creencias. Sí. Nosotros tenemos que empezar por cuestionarnos qué tanto de nuestro medio nos influye día a día, qué tanto absorbemos esa realidad y qué tanto somos una respuesta y no somos una realidad.
Entonces, cuando alguien llega a consulta, lo primero en términos de liberación, que era algo que empezábamos a mencionar, tengo que empezar a validar qué tan conectada está la persona a sus propios esquemas personales o qué tanto es resultado de un aprendizaje. Muchas veces me doy cuenta tristemente que las personas actúan robóticamente. Quiere decir, todos los días tienen programado una existencia, una realidad, pero van perdiendo el sentido de quién son a través de esto. Entonces hay que empezar por sensibilizar a la persona, la validación de que si se da cuenta o no, qué tan automática es su vida. Muchas veces vienen procesos, por ejemplo, de enfermedad, que tienen que ver precisamente con aprendizajes o con lealtades, porque nos compramos la idea de que está en nuestro ADN y ni siquiera nos cuestionamos si es parte de nuestra verdad. Nosotros tenemos otros lineamientos, otros hábitos, otras maneras de relacionarnos con la vida muchas veces. Y el miedo que da romper, ¿no? ¿Qué significaría romper la lealtad? Y es más que nada el significado que uno le pone a romper con la lealtad, porque al final del día, cuando rompes eso y cuando te atreves, te das cuenta que no pasa nada, ¿no? Pero atreverse a romper enérgicamente y atreverse a romper emocionalmente implica como a veces generacionalmente, ¿no? Que uno sea ahí es que si no, no me vas a querer. Romper cadenas. Si no, no me vas a querer. Claro. Si yo no pertenezco, yo no sigo con tus acuerdos, no me vas a querer. La aceptación es un tema social, es un tema cultural, es un tema importante. Tenemos que aceptar que somos parte de un entorno, no vivimos aislados, no vivimos en un ashram, vivimos como parte de un contexto. Pero detrás de ese contexto tenemos que identificar para sanarnos quién soy yo, cómo es mi experiencia. Entonces lo primero que tenemos que identificar viniendo a un espacio sanador es cuál es la base de mi equilibrio. ¿Sostengo o no mi equilibrio? Y el equilibrio se maneja de distintas formas en términos sanadores. Uno de los preceptos básicos del equilibrio sanador es dar y recibir, por ejemplo. El dar y el recibir es algo que culturalmente no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque se nos enseña que tenemos que ser dadores, para ser lindos, para ser aceptados, para ser amados. No, y el que da es el que tiene. O sea, el dar te pone en una posición de superioridad. Claro. Y además muchas veces de control, que es uno de los mecanismos más desequilibrados que puede haber. Sin embargo, cuando nosotros nos atrevemos a permitirnos recibir, estamos integrando realmente nuestras necesidades. Y ahí es donde empieza el equilibrio. Exacto. En el merecimiento. El merecimiento es un factor importantísimo a nivel de la sanación, porque toca un tema que es un tema muy importante, que es la validación. Y el ser humano no está acostumbrado a validarse. ¿Por qué? Porque en el momento que se trata la vida cerca de nosotros, se nos considera altivos, soberbios, prepotentes, egoicos. Hay muchos adjetivos descalificativos, desafortunadamente, no calificativos, que nos hacen olvidar la parte más importante, que es que todos tenemos un potencial. Mi tema preferido es potencial humano. Esa es la base de mi práctica personal. ¿Por qué? Porque a raíz de todo ese despertar, lo que más ha sido contundente es mi propio potencial. ¿Qué tanto estoy lista para ser mucho más de lo que creo que soy? Entonces, a la hora de venir a sanación, uno de los requisitos va a ser tenernos que confrontar esa potencialidad. Y cuando nosotros mostramos potencialidad, inmediatamente entra el miedo. No vaya a ser yo que someta a alguien, no vaya a ser yo que controle a alguien. Pero nos estamos alejando de un contenido verdadero. Si todos validáramos nuestro potencial, nuestra contribución en nuestras relaciones sería mucho más auténtica. Amor propio es la base de poder amar al otro. Entonces, uno de los factores principales detrás de la sanación no solamente es conciliar equilibrio, que ese es el fundamento de la energía o de la sanación bioenergética, que es crear armonía y vivir en armonía, es verdaderamente validar nuestro potencial. Y transformarnos siendo la mejor versión de nosotros mismos, porque ahí es cuando estás en tu máximo potencial. Por supuesto. ¿Y por qué tendrías de alguna manera que someter al otro siendo la mejor versión de ti misma? ¿Por qué entran ese tipo de miedos?
Yo creo que esos miedos están establecidos mucho desde el desconocimiento, desde la ignorancia. Desde la ignorancia, y porque se ha confundido miedo con amor. Miedo y amor no coexisten muy bien en el mismo sistema. O es miedo o es amor. Miedo, nuevamente ya hablamos, a no ser aceptados o no ser validados, pero todos es algo social, algo racional. El amor es algo intuitivo, algo de adentro, algo del alma. El miedo tiene que ver con el pensamiento y el amor tiene que ver con el alma. El alma en sí misma es amor puro. Sí. Y una de las cuestiones más hermosas en el proceso sanador es ver qué tanto se aman las personas o qué tanto se han dejado de amar las personas. Amor es la clave del principio sanador, es el ejercicio restaurativo por excelencia. Nada más que para amarnos tenemos que conocernos también. Claro, entonces también tiene que entrar un patrón o una presencia de conciencia. Y la conciencia se elabora a partir de esa percepción de lo que realmente somos, no de lo que creemos que tenemos que ser, que eso también es una distorsión. Entonces, cuando alguien viene a sanación, hay que descubrir nuevamente qué tanto está la persona en contacto con su verdadero ser. Y me llama mucho la atención que muchas veces a la hora de leer esta estructura energética que valida a la persona ignora quién es. Y se sorprende cuando yo le menciono, por ejemplo, atributos. La gente niega mucho de sus atributos. La gente conoce más la deformidad que el aprovechamiento, que es algo que continuamente me llama la atención. Se descalifica y no se califica. Entonces, lo primero que vamos a hacer en sanación es empezar por validar realmente quién eres. Mucha gente, inclusive nada más al escuchar mi referencia en relación a lo que estoy viendo álmicamente hablando, como alma llora, porque el estímulo verdadero del alma siempre conoce o siempre se reconoce. Es la mente, es la estructura mental la que empieza a deformar, o las creencias afectivas las que empiezan a deformar esa verdadera constitución de quienes somos. Pero cuando tocamos el alma, el ser humano inmediatamente recuerda, y ya hay esa sensibilidad que se expresa, y es bellísimo verlo. ¿Y por qué el alma tendría que deformar? La mente tendría que deformar el alma y no estar en el mismo canal. ¿Por qué pasa esto? Es bien interesante lo que dices, y es porque todos estamos constituidos de una manera perfecta. A nivel no nada más de individuo, a nivel de la conciencia colectiva, es decir, todo lo que nos rodea está constituido para ser perfecto. Esa constitución está representada por miles de hilos conductivos que están evidentemente integrados por energía, que es el impulso, es la gasolina de la conducción del bienestar. Estos hilos invisibles se van deformando porque empezamos a tener cierta falta de comunicación entre la mente o el nivel emocional o la fuerza de voluntad. Vamos desconectando esos hilos cuyo medio siempre ha sido la fisicalidad, esa fuente de expresión. A la hora de ir desconectando esos hilos o a veces truncando esos hilos, lo que deja de existir es la conducción de la perfección. Y nos envolvemos entonces verdaderamente seres imperfectos. ¿Por qué? Porque perdemos esa congruencia, esa línea conductiva desde el pensamiento al sentimiento, al movimiento, a la realidad. El alma sufre mucho cuando esto sucede, porque el alma es una verdad absoluta. Y es esa línea donde nosotros sabemos que algo se siente correcto, pero la mente opera diciéndonos, no, espérate un momentito, mejor tú no le hables por teléfono, mejor tú no le digas, no vaya a ser que lo molestes, no vaya a ser que no sea cómodo, pero el alma te está diciendo, es perfecto. En ese momento rompiste ese hilo de conducción desde la perfección de tu alma, de tu ser, con tu manera de actuar, con tu voluntad. Y entonces lo que solemos hacer es truncar esa verdad. No escucharnos. Entonces, ¿cómo escuchar nuestra alma? Una de las maneras más sencillas y contundentes es simplemente respirando. El respirar es la mejor manera, conductualmente hablando, de entender qué nos está sucediendo. El respirar no es un acto automático, no es un acto nada más biológico que está diseñado por nuestro sistema parasimpático.
Respirar es un acto de creación y de validación de energía y de expansión. Mi recomendación para saber a ciencia cierta si estamos en lo correcto es empezar por inhalar y por exhalar. En medida que vamos inhalando y exhalando y vamos bajando lentamente ese ritmo para darnos cuenta. ¿Algún ritmo en específico? O tratar por lo menos de sostener 3 segundos al inhalar, 3 segundos al exhalar. Inclusive podemos llevar la mano al centro del pecho para asegurarnos que conductualmente estamos llevando la atención al alma. Por cierto, el asiento del alma está en nuestro pecho. ¿Alguna mano en específico? A mí me gusta la mano que naturalmente queramos posicionar. Sí, casi siempre el diestro va a poner la mano derecha. La izquierda es más conductiva de la energía del corazón, entonces a mí me gusta utilizar la izquierda. Pausadamente inhalando y exhalando. Y si nos damos cuenta, cuando algo es correcto, naturalmente nos expandimos. Si llevamos la línea del pensamiento al sentimiento, podemos inclusive cerrar los ojos unos instantes en relación a lo que estamos percibiendo. Nos vamos a dar cuenta que naturalmente nos expandimos. Cuando algo no es congruente, inmediatamente hay contracción. Entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo habla. El cuerpo es maravilloso, está expresando lo que el alma nos quiere decir. Entonces, sí tiene un intérprete. Lo que pasa es que tenemos tanto ruido en el cuerpo, ya sonó el celular, tenemos que contestar, tenemos prisa, tenemos una agenda, tenemos un reloj, que nos desconectamos de ese hilo conductor. Sin embargo, simplemente en expansión es como el alma está expresando que hay una verdad absoluta. Siempre que sintamos que crecemos, el alma está hablando. Siempre que sintamos que nos estamos contracturando, el cuerpo nos está diciendo que algo se está fragmentando. Es muy sencillo en apariencia, siempre y cuando nos damos el permiso. Pero mira qué importante, la conciencia es la base. Porque cuando estamos en conciencia podemos estar en conexión con nuestro cuerpo, en la expansión o en la fragmentación pero si estamos, como dices, en el celular, en la prisa, difícilmente vamos a poder estar en contacto con estas señales tan sutiles. Claro. Porque son muy sutiles. Es totalmente sutil, pero ese es el hilo conductor. Pero ya nos diste algo muy valioso, porque cuando estemos con esta curiosidad de saber o de querer hacer algo que no estemos tan seguros, podemos irnos un ratito a algún espacio que nos sintamos cómodos y hacer este ejercicio. Una cosa es sobrevivir, otra cosa es vivir. Sí. Sobrevivimos cuando muchas veces simplemente respiramos automáticamente y de hecho no estamos respirando correctamente, la respiración es entrecortada, no redistribuye realmente. Sí, ¿qué pasa cuando nos enojamos? ¿Qué pasa con la respiración? Lo primero que hacemos es acortarla, sí, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando estamos en un momento alegre, de paz, de armonía? La respiración se expande. Entonces, sí. ¿Qué pasa con la meditación, Rosita? La meditación es un elemento sumamente importante. La meditación lo que hace es un estado de integración y lo que hace es unir estos hilos invisibles. Si nosotros entendemos los hilos invisibles, lo que están codificando, lo que están unificando es esa electricidad, ese magnetismo, esa gasolina que pasa desde la mente al nivel emocional, a la voluntad, a la fisicalidad y por supuesto conlleva la espiritualidad. Mientras más meditamos, más congruencia estamos creando en estos hilos conductores de luz o de energía que todos tenemos. Lo que sucede en la vida diaria es que lo primero que hacemos es coartar esa energía y el coche sin gasolina, ¿qué sucede? Se para. No camina. Y vivimos así, entrecortando nuestra propia gasolina. En estados meditativos lo que estamos haciendo es generar gasolina. Generamos ese flujo, esa energía, mejor calidad de gasolina para que todos los procesos que tengamos que vivir se integren de mejor manera. No solamente hay un flujo energético que desbloquea también, que es muy importante, porque en la meditación nos damos cuenta de nuestros propios bloqueos y podemos empezar a inervar esos espacios sombríos, esos espacios donde no permeaba luz,
y tenemos mayor capacidad de identificarlos, sino que también al mismo tiempo estamos generando movimiento. Y movimiento es muy importante para desarrollar salud. A nivel de energía hay que entender que la energía nunca cesa su movimiento. Ese es su factor, esa es su cualidad. ¿Quién es el que repliega el movimiento? El ser humano. ¿Por qué? Porque tiene estigmas, tiene paradigmas, tiene miedos, tiene rencores. En estados meditativos, todos esos estados emocionales se pueden detectar con mayor claridad. ¿Y cómo se detectan? Porque de repente no fluye esa energía, no hay esa gasolina. O hay estados evasivos donde las personas empiezan a dormir, empiezan a inquietarse, empiezan a moverse. ¿Cuándo podemos conocer que estamos en mayor armonía? Es a través de la meditación, cuando nos podemos sostener, hidratando y alimentando de principio a fin un criterio, un principio, una conexión con nuestra respiración, una intencionalidad, que es algo que también se maneja en estados meditativos. Entonces la meditación como dinámica, como práctica sanadora para gestar equilibrio es sumamente importante. Muchas veces meditar conlleva de mucha concentración y muchas personas se conflictúan pensando que no tienen ese tiempo o que no tienen el espacio o la capacidad de poner la mente en blanco, por supuesto, no es fácil no es cuando no fácil. tienen la práctica. Sin embargo, meditar es un estado de conciencia y se puede meditar tomando un baño, caminando hacia nuestra oficina, en el coche, sin cerrar los ojos, por supuesto, porque es un estado de conciencia. Un estado de conciencia. O sea, estar manejando, pero estar ahí y ahora, sintiendo el volante, viendo hacia dónde va. Eso es meditar. Por supuesto, es un estado de conciencia. Sí. Tomar un vaso de agua, pero sentir el vaso, pero sentir el agua, pero... Por supuesto. Estar escuchando ahorita el programa es meditar, porque si lo estás escuchando con toda tu atención aquí y ahora, es meditar. Entonces tenemos una tiempo presente. Sí, es tenemos un poco confuso el concepto de lo que es meditar, porque creemos que meditar es sentarte como Buda y decir Om y cerrar los ojos, pero meditar es vivir en el aquí y en el ahora. Por supuesto, y esa es la base esencial de la meditación. La meditación es el facilitador para entender precisamente qué tan conectados o qué tan desconectados estamos. Desafortunadamente vivimos en términos de la fisicalidad, y la fisicalidad lo que nos hace es desconectarnos de ese sentido, de esa espiritualidad, de ese lenguaje del alma que tú mencionas tan claramente. Entonces, a la hora de conocernos internamente, lo que estamos validando es nuestro potencial. Entonces, meditar es un tema de potencialidad, de darnos mayor cuenta de nuestras propias capacidades. Por eso es muy importante hacerlo. No es un estado nada más alterado, no es nada más algo que hacen los monjes, ¿no? Claro. No es algo que se tiene que hacer en un ashram, claro, ¿no? En un a lo que cierto grupo de gente tiene acceso. Tenemos acceso todos todo el tiempo. Lo que pasa es que generalmente pues de repente vas en el coche y llegas a tu casa y no sabes ni cómo llegaste, porque ya lo haces en automático. Pero si te pones la meta y a lo mejor por otro camino, de ahorita voy a ver exactamente por dónde voy, cómo voy, estás educando a tu mente a estar en el aquí y en el ahora, y eso es meditar. Por eso es que cuando hacemos algo apasionadamente, no, lo queremos repetir y lo queremos volver a hacer, porque estás ahí y ahora. Estás en el presente, sí, pero entras en el tiempo y en la dimensión del alma. Y esa es la parte muy linda. Te sales de la dimensión física, del tiempo físico, y entras al tiempo espiritual. Y el tiempo espiritual se mide muy diferente porque es cíclico, es circundante, no es lineal. Entonces se vuelve sumamente interesante porque el alma no tiene temporalidad. El alma es atemporal, no tiene la cronología física, no tiene esa edad a la cual nosotros estamos habituados, ¿no?, a celebrar anualmente. El alma tiene esa sabiduría ancestral. Entonces también estás conectando con esa posibilidad de conectarte con esa sabiduría inherente que puede venir de esta o puede venir de muchas otras experiencias que a través del cuerpo que tú hayas elegido volver a tomar, que ese es
otro tema, es un tema bastante interesante, el tema de la reencarnación, pero sin embargo tiene que ver mucho con ese proceso álmico de salirte del tiempo físico, de la cronología que tiene un presente, pasado y futuro, que no te permite estar en tiempo presente, que es lo que más trabajo nos cuesta. Es muy importante lo que estás mencionando en relación al proceso de aquí y el ahora. La mayor parte de la gente no se sabe sostener en su aquí y en su ahora, y se pierde mucho de la cualidad de estar en contacto con uno, simplemente por no observar quiénes somos en cada momento de la vida. Sacrificamos nuestro ser, perdemos el contacto con nuestro ser. Es un tema apasionante. Hay un libro que se llama The Power of Now, que lo había leído en el 2000. Sí. Bueno, una belleza el libro que decía, cuando te estés bañando, siente las gotas del agua como caen en tu cabeza. O sea, cosas como tan simples de la vida, pero que te hacen que tu vida cambie. Cambie de maneras radicales. Uno de los consejos que me piden mis pacientes, siempre me dicen, ¿qué hacer? Báñate consciente. Sentir el agua en el cuerpo. Sí. Todos los días lo hacemos. Lavarse los dientes consciente. Darse una taza de café. ¿Cuántas veces en el día te sientes tan conectado de poder validar qué representa el poder tomar, ¿no? Desde poder agarrar el vaso. Y de ahí surge la gratitud, está muy conectado con la gratitud. La gratitud es el regalo de los estados de creación más importantes. El poder agradecer lo que hacemos es parte de un principio sanador. El equilibrio, como ya lo mencionamos, es un factor determinante. Amor, esencial, y gratitud. Saber agradecer cada momento, cada instante de nuestra vida, porque todo es preciado y tiene un sentido. Nuestra vida es única, no existe nadie más que uno mismo para vivirla. No va a haber dos personas que vivan la vida de la misma manera. Ni en el mismo momento, regresa. Así que todo es un regalo y hay que buscar el equilibrio, la validación, el verdadero sentido de nuestro ser. Invito a todos a sanarnos internamente, conociéndonos, autoconociéndonos y validando lo más importante. Somos sagrados, somos especiales. Honrándonos. Y eso es algo que recomiendo para todos siempre. Rosita, me gustaría nada más antes de que acabe el programa, los cuarzos, porque yo cuando he ido a tu espacio veo que hay muchos cuarzos. ¿Qué representan los cuarzos y cómo nos sanan? Los cuarzos son un elemento sanador sumamente importante. Nosotros estamos interconectados en esta vida. No existe solamente un reino, sabemos que existe el reino mineral, vegetal, animal. Los cuarzos pertenecen al reino mineral, del cual hay poco conocimiento porque siempre se conoce como una parte inerte. Sin embargo, el reino mineral es la plataforma, es el basamento. Cuando nosotros nos enseñan la pirámide nutricional, se nos posiciona siempre en la cima, pero nadie se sostiene en la cima sin el basamento. Y los cuarzos vienen de ese basamento, que es la fase o el principio nutricional que aporta la tierra para que nosotros a través del alimento podamos consumirlo, pero también a través de los cuarzos. Los cuarzos se gestan a partir del magma. El magma es la fuente de energía del plano, entonces además son una fuente real de energía, son energía pura que queda cristalizado en el magma porque hay cambios climatológicos, hay estados vibracionales de energía. Entonces el cuarzo realmente es energía pura. Nosotros estamos conectados a los cuarzos, tenemos la misma vibración que los cuarzos, nada más que los cuarzos suelen a veces tener ventaja porque no tienen estigmas, no tienen paradigmas, no tienen miedos, no tienen dudas. Entonces, cuando el sanador coloca estratégicamente un cuarzo cuya vibración es pura en el sistema que tiene la misma referencia en el campo energético de una persona, estamos restableciendo ese equilibrio. Pero no solo restablece el equilibrio un cuarzo, permite que el paciente vaya más allá de lo que se ha conocido a sí mismo, porque el cuarzo tiene potencialidad. Entonces, cuando tú activas algo que está dormitado, algo que está bloqueado a través de esa vibración con un cuarzo, tú estás despertando una energía inherente a tu naturaleza, pero que quizás no has expandido, quizás has bloqueado, quizás has inhibido por diferentes razones. Y el cuarzo podrías decir que es un estímulo vibracional, vibratorio, para que vuelvas a calibrar
de una manera correcta. Entonces son de muchísima utilidad, sirven para no solamente procesos sanadores, sino sirven para los espacios, para limpiar espacios, para canalizar energía, y de acuerdo a sus vibraciones que les dan su tonalidad distinta, tienen cualidades distintas que vale la pena aprender porque son muy vastos y es bastante complejo también el tema de los cuarzos. Su cualidad vibratoria tiene que ver con esencias, hay que conocer sus esencias, hay que limpiarlos, hay que calibrarlos para que funcionen de una manera correcta. Muchísimas gracias, Rosita. De verdad que un gozo tenerte acá. Es un placer. Me encanta. Por favor, si puedes dar tus redes, si alguien necesita una sesión, si vas a dar algún taller, algún curso, por favor, Rosita. Con muchísimo gusto. Por ahorita el tiempo para talleres queda limitado porque la práctica es muy activa, pero con todo gusto los recibo en consulta, en terapia. La mejor manera de agendar una cita es directamente. Me gusta trabajar directamente. Les ofrezco mi celular para que me contacten por WhatsApp. Es el 55 32 23 3702. O bien me pueden escribir también directamente a mi mail, es roshka, es roshk12@hotmail.com. Y quedo a sus órdenes con mucho amor en un tema apasionante. Y muchísimas gracias. A ti, Rosita, yo se la recomiendo ampliamente. A mí me fue muy útil y por eso aquí ofrecemos lo mejor. Les agradezco, si les gustó compartan y gracias por escucharnos. Rosita, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por estar acá.